estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra, en este caso de los números simulados respecto de una característica cuantitativa y contigua, la magnitud del riesgo. De esta manera ofrece una visión integral permitiendo observar una preferencia o tendencia por parte de los datos simulados por ubicarse hacia una determinada región de valores dentro del espectro de valores posibles, sean infinitos o no, y que pueda adquirir la característica evaluada. Así pues, podemos evidenciar comportamientos, observar el grado de homogeneidad, acuerdo o concisión entre los valores de todas las partes que componen el grupo de datos simulados. O en contraposición, podemos observar el grado de variabilidad y por ende la dispersión de todos los valores que forman las partes. En el eje vertical se representan las frecuencias, es decir, la cantidad de los datos simulados, según sea el caso, que se ubica en un determinado valor o subrango de valores de la característica medida. Aquí es la magnitud monetaria del riesgo. Evidentemente, cuando este espectro de valores es infinito o muy grande, se reduce a solo una parte que muestra la tendencia o comportamiento de la población. En otras ocasiones, este espectro es extendido para mostrar el alejamiento o ubicación de los datos simulados respecto de un valor de interés. Los histogramas se utilizan para relacionar variables cuantitativas continuas, que es el caso de los riesgos calculados por el producto de sus frecuencias por sus severidades. Vamos a la pestaña Graph 1. Observe el histograma para el riesgo total seleccionado de la celda C1. El cuadro de la derecha da cuenta de los principales estadísticos. Con 10.000 iteraciones simuladas, el valor mínimo posible del riesgo total es de aproximadamente $5.000. El valor máximo aproxima los $45.000, provocando un rango de variabilidad superior a los $40.000. El valor promedio es ligeramente inferior a $14.000 y la mediana o percentil 50 es de aproximadamente $13.000. El grado en que los datos centrales de media y mediana están mucho más próximos al límite inferior de $5.000 respecto del límite superior de $40.000 nos habla de una relativamente alta asimetría de la curva simulada. Es decir, existen bajas probabilidades de valores muy extremos en el lado positivo o derecho de la curva. El hecho de que el índice de asimetría sea positivo en 1,17 y relativamente alto nos indica de este grado alto de asimetría en la curva. De hecho, por esto mismo es que es posible fijar límites inferiores y superiores de percentiles y valores meta. Por ejemplo, en este momento los dos percentiles fijados han sido establecidos en 20 y 80. Los dos valores meta se han fijado arbitrariamente en $10.000 y en $20.000. Estos cuatro estadísticos pueden ser modificados con el icono de parámetros en la cinta de DT Simulator. El percentil 20 es de aproximadamente $10.600 y el percentil 80 de aproximadamente $16.200. Esto quiere decir que existe un 20% de probabilidad que los resultados sean menores a $10.600 y también existe un 20% de probabilidad que los resultados sean mayores a $16.200. Es decir, hacia el centro existe una concentración del 60% de probabilidad que los resultados se encuentren entre tales valores. Podemos calcular entonces la contingencia probabilística. Si el dueño del proyecto utiliza el percentil 80 como referencia subjetiva para la valoración de contingencias, lo cual es por cierto estándar en algunas industrias, entonces la diferencia entre el percentil 80 de $16.200 y la media de $13.600 representa una contingencia probabilística de aproximadamente $2.600. Es decir, podemos afirmar que una contingencia de un 19% del valor de la media, $2.600 entre $13.600, alcanzaría para cubrir variaciones adicionales en los riesgos hasta con un 80% de confianza. La determinación de estas contingencias probabilísticas es, por cierto, una tarea imposible para los mapas de calor cualitativos.
Otra forma de verlos por medio de los valores meta. Existe tan solo un 14% de probabilidad que el riesgo total sea menor a $10,000. También existe un 95% de probabilidad que los valores sean menores a $20,000. Observe que hay una gran cola de probabilidad de apenas el 5% que los resultados posibles fueren mayores a estos $20,000 hasta un valor extremo de casi $45,000. Esta larguísima cola consiste en resultados de baja probabilidad, solo uno de cada 20 escenarios posibles, que quedaría acotada más allá de los $20,000. Si cambiamos temporalmente el segundo percentil a 99 en parámetros, observaríamos entonces que solo hay una probabilidad del 1% que los riesgos sean mayores a unos $25,000, demostrando una vez más la naturaleza asimétrica de la distribución de los riesgos totales. Por otra parte, el modelo también calcula la desviación estándar, aquí en un valor aproximado a $3,700. Recuerde que la desviación estándar mide la distancia promedio de variación de los datos con respecto a la media, en este caso de $15,000. Sin embargo, este indicador no dice mucho, pues el verdadero poder de la desviación estándar es cuando las distribuciones tienden a ser simétricas, y tal no es el caso aquí. Observe que es posible seleccionar de la celda C1 cualquier otra categoría de riesgo. Vea por ejemplo el riesgo técnico, que se vería así, o bien el riesgo logístico, o cualquiera de las otras categorías de riesgo, ya que el modelo también recolectó información para estas variables de salida. El gráfico y los estadísticos se modifican automáticamente al seleccionar la categoría a visualizar. Escoja por ejemplo el riesgo de gestión. Como esta categoría de riesgo solo contiene un riesgo individual, sanciones por cuestiones de regulación laboral, entonces el mismo se observa muy particionado y poco concentrado. De hecho, del mismo menú en la celda C1 se puede seleccionar también cualquier otro riesgo individual. Al seleccionar este riesgo, sanciones por cuestiones de regulación laboral, se puede observar que el histograma es idéntico. Evidentemente se puede escoger cualquier histograma de este menú, como se ha visto en 3 niveles distintos: a nivel del riesgo total, al nivel de cada una de las 6 categorías adicionales de riesgos que agrupan a los riesgos individuales, o bien a nivel de cada riesgo individual.